Muy buenas noches a todos. Hoy, como siempre, todos los jueves en nuestro estudio bíblico, teológico, en un estudio expositivo y también algo inductivo, tiene los dos. Pero eh, hemos aprendido ya durante estos 3 años varios libros de la Biblia que hemos estudiado capítulo a capítulo, versículo a versículo y libro a libro. Para tener el texto y el contexto de todo tenemos que leer toda la Biblia. Para tener el contexto completo de la Biblia hay que leerla toda. Para tener el contexto completo del Antiguo Testamento y del Nuevo hay que leerla toda. Pero para tener el contexto de un libro hay que leer todo el libro. La idea es leer todo el libro, luego devolverse, leer capítulo a capítulo y luego verso a verso. Eso sería lo ideal. Nosotros lo estamos haciendo así, pero verso a verso, ¿no? Verso a verso. Y unas ideas rápidas para que nos podamos centrar rápido. El estudio de la Biblia es algo que nos da vida, nos renueva, es poder, es sabiduría, es conexión con Dios, es conocer a Dios, es muchas cosas. Por eso ahí está el secreto de la vida, el secreto de todo. En la Biblia digamos así que se divide o se dispensa o se traza en varias partes, pero hay dos grandes divisiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, o Antiguo y Nuevo Pacto. Eso así se divide la Biblia teológicamente, pero algunos van solamente hasta Malaquías en el Antiguo Testamento y el Nuevo de Mateo a Apocalipsis. Pero cuando uno traza la palabra, se da cuenta que el Nuevo Testamento no comienza, perdón, el Antiguo Testamento no termina en Malaquías, sino que va avanzando por todos los evangelios hasta que muere Jesucristo y resucita. Hasta ahí va todo lo que es el Antiguo Testamento, porque Jesús vino a cumplir la ley. Él no vino a abrogarla, él vino a cumplirla, y por lo tanto todo lo que él decía, o la mayoría de sus cosas, las decía para los judíos. A los suyos vino, a los suyos vino. Entonces tiene que tener cuidado usted cuando lea la Biblia, porque la mayoría de cosas que dice Jesús las dice para los que están cumpliendo la ley. Algunas cosas a sus discípulos se las dice, que ahí dice, hablo a sus discípulos y les digo, eso es aparte. Pero cuando viene la revelación completa es cuando Él resucita, se encuentra con ellos, dice que se le fueron abiertos sus ojos y pudieron entender ahí sí todo lo que era el Evangelio, Jesucristo y su propósito. Con la muerte y resurrección de Jesús vino el Espíritu Santo y nace la iglesia. Ese es el nuevo pacto, un pacto que el mismo Señor hace con su sangre, con su cuerpo. Es el nuevo pacto ahora, que no es por obras, no es por cumplir mandatos, no es por cumplir ceremonias, el sacrificio de animales ni esas cosas, sino que ahora es por creer en Jesucristo, por la fe únicamente. Esa es básicamente todo. El Antiguo Testamento, sus 39 libros, y el Nuevo Testamento 27, pero haciendo esta aclaración, que el Nuevo Testamento realmente, para interpretarlo bien, comienza cuando Jesús resucita. De ahí para acá es como usted entrar a una nueva dimensión, ¿no? Vuelvo y digo, no es que el antiguo quede desechado, ni mucho menos, no. Simplemente que es algo que está mejorado, un pacto mejorado, eso es todo. Y caminando en este propósito, hay muchas divisiones también, lógicamente, pero luego las hemos visto y las vamos a seguir viendo ya a medida que caminemos. Pero ahora entramos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro de libros tremendo, maravilloso, que algunos creen que fue Pablo el que lo escribió, y aseveran algunos estudiosos de la Biblia, unos teólogos. Otros dicen que no, que pudo haber sido un discípulo o un contemporáneo de Pablo, porque escribe muy similar a Pablo, las mismas principios teológicos, pero no comienza las cartas como todas las demás cartas que Pablo tiene, que lanza o que manda. Entonces por eso no firma como siempre lo hace él, y bueno, hay muchas características que se supone que no es Pablo, por lo menos directamente no. Pudo haber sido que apoyó o tal, o fue Apolos, o fue alguno de los que algunos creen que incluso pudo haber sido también Lucas,
que era el que andaba con él. Algunos pueden pensar que fue Marcos, porque eran personas muy cercanas a él. Apolos, que era muy ilustrado, muy conocedor también de la palabra, él habla muy claro, traza muy bien la palabra, y Pablo mismo lo reconoce. Entonces puede ser, a la final nadie sabe, no es a ciencia cierta, no hay una evidencia clara. Se cree que se escribió antes del año 70, antes de que fuera destruida Jerusalén y el templo, porque todavía en algunas partes de Hebreos se habla de que se siguen haciendo los sacrificios de sangre. ¿Y qué más les puedo decir de la carta a los Hebreos? Que está escrita, a ver, les digo, en ese momento la iglesia estaba siendo perseguida, no por ser cristianos, o no por ser judíos, sino por ser cristianos rebeldes al mandato de Roma. No querían decir que el César era su señor, sino que era Jesús su señor. Entonces algunos judíos decidieron apartarse de la fe. Por eso Hebreos habla mucho de la fe. Deciden apartarse por temor a que los mataran, a que los sacrificaran, porque los quemaban, los colocaban como antorchas humanas. Era terrible. Entonces algunos decidieron decirle a los judíos que se convertían al cristianismo que siguieran siendo cristianos, pero que guardaran todas las costumbres y ritos y ceremonias del antiguo pacto, entre ellas circuncidarse y todo eso. Entonces hay algunos que se les llama lapsus o lapsis, que eran como lapsus que tenían y se caían, o sea, se salían de la línea del evangelio, de la sana doctrina, por temor a morir. Y entonces se volvían complacientes con el gobierno de Roma para poder continuar, para que no los mataran y por temor a morir. Y pues uno no puede juzgar eso, pero lo que aquí está diciendo el escritor de Hebreos, como lo ha hecho Pablo con los Gálatas y con todos, es: no, señor, el evangelio no se le puede quitar ni agregar nada. El evangelio es el evangelio puro de Jesucristo, que es salvación por gracia, regalo de Dios por amor. No hay que hacer absolutamente nada para ser salvo. Y eso es lo que aquí se está defendiendo. Entonces, en el fondo, cuando tú lees hebreo, tienes que entender eso. Le está escribiendo a judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que se han apartado de la doctrina por temor a morir, por la persecución que le hacen tanto los judíos como los romanos. Y esas personas que se apartan, entonces el libro les dice, o la exhortación dice, de que eso es terrible, que dura cosa es caer en un Dios vivo, y habla de lo terrible que es apartarse del camino del Señor. Básicamente eso es como toda la exhortación. Tienes que tener eso en mente, porque cuando lea algunos pasajes va a decir: pero ¿cómo así? ¿Cómo así que esto y aquello? Pero es por eso. Cuando tienes clara ese antesala, ese preámbulo, ya puedes entender que lo que leas tiene que encajar en dos cosas. Primero, una iglesia que se está apartando y que está llevando a la gente a que se salga y que practiquen ritos y que se sometan a autoridades. Miren, nosotros sí tenemos templo, nosotros tenemos en nuestra organización nuestros sacerdotes, nuestra línea. Ustedes no tienen nada. Por eso es mejor volvernos a la religión tradicional. Era lo que ellos les decían, y se apartaban por el temor. Entonces Hebreos hace esa exhortación y tiene que tener en cuenta eso para poder entender todo el libro. Lo segundo que tiene que tener en cuenta es que la salvación, como Pablo lo ha dicho durante todo este tiempo, el Señor Jesucristo lo dijo, y todos los evangelios del Nuevo Testamento, que la salvación ya no es por lo que tú hagas, sino por lo que hizo Jesús. Y si tú crees lo que hizo Jesús al pagar por tus pecados en la cruz, morir, ser azotado, y que Jesús entregó ese sacrificio al Padre y el Padre aceptó como juez que eso era correcto, entonces ahora los pecados del mundo son perdonados, pero solamente de aquellos que creen que Jesús pagó por él. Entonces todo el que crea será salvo, y aunque esté muerto, vivirá. Será sellado con el Espíritu Santo eternamente y para siempre.
¿no? Y ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos puede separar ya de eso. Cuando una persona ha hecho una confesión de fe, que ha creído en su corazón y la ha confesado con su boca, y es claro en eso, el problema es que no practica el principio de la gracia, sino que apenas se convierta al Señor comienza a practicar el principio de la ley otra vez, a hacer obras, a ganarse favores, haciendo cosas y tal. Y eso es lo que aquí el libro de Hebreos dice, no señor, no es así. ¿Cómo se les ocurre? Y empieza a exhortar. Entonces, es un libro que si lo vemos de esa manera, vamos a poder entender muchas cosas. ¿Ok? Habla sobre la parte esencial. Entonces, ahora, como ustedes le quieren dar honor a una organización, a una religión, aparte de eso también había personas que querían darle más honor a las personas que a Jesús, querían darle más gloria. Entonces decían no, que era más glorioso, por ejemplo, el Antiguo Testamento porque era Moisés su héroe el que se lo había dado Dios. Entonces Moisés era la parte más importante, tanto que lo trataban de poner por encima de Jesús. Y luego entonces también está este tipo de personas que se salían de la doctrina correcta, comenzaron a darle honor, gloria y alabanza a los ángeles. Comenzaron a adorar ángeles, a decir que los ángeles eran que nos cuidaban, que eran los que protegían, que eran los que... Entonces, Hebreos de nuevo vuelve y dice, no hay nadie por encima de Jesús, ni ángeles, ni sacerdotes, y empieza a hablar sobre la grandeza de Jesús, lo que es Jesús, quién es Jesús, y por qué usted y yo no podemos ni siquiera, ni sombra siquiera, de adorar algo parecido, especial, de suerte, de fuerza, de energía, de lo que sea. Nada que no sea Jesús. Entonces lo que hace Hebreos es llevar a Jesús a la dimensión perfecta de lo que es Dios Hijo. Eso es. Entonces tener eso en cuenta. Entonces lo lleva. Entonces exaltar a Dios como Él es, ¿cierto? Degradar y poner en el piso todas las demás personas, religiones, eventos, hechos e incluso hasta creación. Y entendiendo que están siendo perseguidos para morir por ser cristianos, por ser seguidores de el Señor Jesucristo. Eso es básicamente la antesala. Es escrita esta carta para los judíos que se han apartado del cristianismo. Ojo, muchos de ellos seguramente, porque eso es otra cosa que aclarar, que muchos de ellos a lo mejor confesaron su fe, creían en Jesucristo tal, pero se apartaron. Eso no quiere decir que hayan perdido su salvación. Perdieron la protección, pierden muchas cosas, y es lo que vamos a ver. Por eso cuando usted lea, tiene que tener eso en mente, o si no va a pensar que la salvación se pierde, por ejemplo. Que no puede ser, o sea, Dios no puede mentir. Si Dios promete, Él cumple. Si Jesús dijo algo, Él lo cumple. Entonces, se acuerda que esa es la parte más crítica de Hebreos, porque Hebreos mucho lo toman por no leer el contexto y no conocer la historia y no conocer el motivo y el propósito por el cual se escribió. Entonces sacan del contexto unos versos que están en el capítulo 6 o en el capítulo 9 y empiezan a decir cosas que no tienen que ver, ¿ok? Eso es básicamente, por eso hay que leerlo todo, hay que aprenderlo a masticar con suavidad. Hay muchos pasajes difíciles y lógicamente pues no somos los más expertos, porque para eso están los estudiosos de Hebreos que escriben libros y libros y libros. Nosotros queremos es entrar y que el Espíritu Santo nos dé esa victoria, esa paz y hacer lo que mejor podamos hacer para engrandecer el nombre del Señor y para alabarlo. Por último, entonces ya dijimos persecución, por eso se están apartando, es para los hebreos, para los judíos que se están saliendo, aunque lógicamente que nos conviene a nosotros mucho ese libro, que lleva a Jesús a exaltarlo a su punto que es y a degradar las cosas que ellos quieren adorar. Y tercero, el gran propósito, adorar, adorar y adorar. ¿A quién? Al más grande, al más poderoso, al que el Padre exaltó a lo máximo, que lo centró a la diestra de él mismo. ¿Ven?
Ese es básicamente como las 3 énfasis que vamos a hacer. Muy bien, entonces voy a leer la versión, voy a leer esta versión. Este no tiene capítulos, entonces no puedo leerle esta, pero voy a leerle la versión, esta que se llama Nueva Traducción Viviente, la Nueva Traducción Viviente, y también vamos a hacer la versículo a versículo, lo vamos a hacer con la Reina Valera, pero esta quiero hacerla con la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados, por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Él, el Hijo, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es superior a los ángeles, así como el nombre de Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Dios también dijo: yo seré tu Padre y él será mi Hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo: que lo adoren los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles dice: Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia, amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Todo eso hizo Jesús. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastan como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú eres siempre el mismo, tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. A ningún ángel le ha dicho eso. Por lo tanto, los ángeles son solo sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Primer capítulo de Hebreos, y hay mucho para hablar, mucho, pero vieron cómo en esta versión es como más sencillo, como que uno la entiende. Yo quiero decirles algo a los amantes de las traducciones de la Biblia. Todas las traducciones son importantes, son valiosas, porque cuando las hicieron con el ánimo de que las personas pudieran entender mejor. Pero, por ejemplo, la mayoría de nuestras Biblias, como la Reina Valera, y todas estas, realmente vienen de la tradición religiosa y fueron personas de Dios, pero con tradición católica. Entonces, muchas de las digamos así, palabras que colocan, si uno no se da cuenta, puede tener una tendencia hacia algunas partes que no corresponden. Entonces, no quiero decir que sea malo, porque a mí me fascina la Reina Valera. Casiodoro de Reina era católico, él no era evangélico ni cristiano. Pero bueno, entonces por eso estas versiones modernas las hicieron más ajustadas y ya había más pergaminos, o sea, podían tener más elementos para traer. Sin embargo, pues nos gusta la Reina Valera porque muchos han crecido con ella y digamos que la tienen en su corazón, y los versículos que nos aprendemos son de ahí. Aquí dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, esta primera parte es muy, muy valiosa. Él dice acá que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo nos ha hablado Dios? Dios comenzó hablando allá en el jardín con Adán y Eva. Pero Él comenzó hablando con la naturaleza, con su creación. Pablo en Romanos 1 dice que nadie tiene excusa, porque cualquiera que vea lo que Dios ha creado sabe que Dios existe, porque las cosas no pueden salir de la nada, como dicen los que hablan de los que todo fue creado, fue dado por el azar, que fue así una explosión y ahí nació todo. Usted y yo, las moléculas, partículas, la perfección de todo, fue así. ¿Usted cuándo ha visto que usted tira un balde de agua o choca un par de piedras y salen cosas perfectas? Digan, nunca. Pero bueno, esa es la falsa ciencia, ¿no? Evolucionista. La ciencia creacionista es la ciencia bíblica, que es donde Dios creó todo. Y entonces Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras a través de su creación. Luego nos habló a través de los ángeles. Los ángeles traían el mensaje y los ángeles entonces transmitían las cosas. Luego habló a través de los profetas. Y entonces están todos los profetas que ustedes recordar: Elías, Eliseo, Isaías, Zacarías, Oseas y todos ellos. Habló a través de ellos. ¿A quién? A su pueblo. A su pueblo. Entonces, vea cómo ha venido hablando a través de su naturaleza, a través de su creación, a través de los ángeles, a través de los profetas, a través de los sacerdotes también habló el Señor, a través de los sacerdotes. Y en los últimos tiempos, dice acá, ¿cierto? En los postreros, cuando habla de postreros es todo lo que es del Nuevo Testamento. Acuérdense, postrero no es porque nadie sabe el final. Entonces uno dice, si postraremos, estamos en los postreros, claro que estamos desde Pablo, desde Apolos, desde Mateo, Marco, Lucas, Juan, desde que comenzó el Nuevo Testamento estamos en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, de ahí para acá. Es una etapa, eso es lo que básicamente está diciendo. Entonces, nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio de su propio Hijo. Todo culminó en Él, toda la palabra, toda la creación, todo lo que hablaron los ángeles, todo lo que hablaron los profetas, todo lo que hablaron los sacerdotes, todo lo que hablaron, todo ahora está condensado y lo tomó Jesús y Él lo entregó. Todo. Ahora nos habla por medio de ¿quién? De Jesucristo. Esa es la clave. Él, nada puede ser, no es que la Biblia habla de Jesús, no, es que Jesús habla de todo lo que es la Biblia. Eso es lo que está diciendo Hebreos. Entonces es la culminación de todo lo que Dios es y quiere decir, está en Jesús. Es en Jesús. No hay otra persona, no hay otro libro, no hay nada. Claro, el mismo Jesús, que es el verbo allá en Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era también Dios. Y el verbo se hizo hombre, o sea, el verbo es Jesús. Si lo interpretamos es, en el principio era el Hijo y el Hijo estaba con Dios y el Hijo era Dios. Pero luego dice, y todo fue hecho por el Hijo. Y aquí Hebreo lo está ratificando. Todo fue hecho por Jesús en cuando él tenía su esencia en forma de verbo y de luz. Y Él lo hizo todo. Entonces, a quien constituyó heredero de todo por quien asimismo hizo el universo. Dios Padre lo constituye en heredero de todo porque Él mismo creó todo. Jesús mismo creó todo. Esto es algo maravilloso. Como Hebreos toma a Jesús y lo coloca ahora en el lugar que realmente debe estar. Algunas personas creen que Jesús es un profeta. No. Aquí Hebreos dice no es un profeta. Algunas personas creen que Jesús está en la matita, que está en el sol, que está en el agua, que Jesús está... No.
Esas son cosas que hizo Jesús, pero Él no está ahí. Él no está ahí, Él es Dios, Él es una persona. Entonces ese panteísmo no es bíblico. Decir, no, Dios, cuando Dios está allí, está allí. No, no, no. Jesús, no. Jesús es una persona y Él crea esas cosas y por su poder subsisten. Eso es diferente, ¿no? Eso es diferente. Muy bien. Que Él tenga omnisciencia, omnipresencia, eso es diferente también. Entonces no podemos confundir. ¿Quién constituyó heredero de todo cuanto existe porque Él mismo lo hizo? Entonces, la primera parte es, sabiendo que estos hebreos estaban huyendo del cristianismo, saliéndose o asustados, no querían practicar lo que Pablo y los apóstoles decían, sino querían volver a los antiguos rudimentos de prácticas de sacrificios, de circuncisión, de guardar los sábados, de todas esas cosas. Entonces, por temor, porque a los judíos no les estaban persiguiendo a los cristianos. Entonces estaban volviendo allá. Entendiendo eso, ahora el escritor de Hebreos les dice, un momentito, aquí lo que pasa es que ustedes tienen que entender quién es Dios, porque ustedes creen que Dios es como un sacerdote, que Dios es igual a un profeta, que Dios es igual a un ángel, que Dios es igual a los elementos, y no. Y lo comienza a colocar que Él es el dueño y heredero de todo lo creado. Imagínense cualquier cosa, una galaxia, o una molécula, o una célula, o un ojo, o un animal grande, pequeño. Todo ha sido creado por Él, y es de Él, y por eso Él es heredero de todo. Entonces, ahora le quiere dar una exaltación mayor. ¿Y por qué? ¿Por qué habla acá que Él es mayor? Dice acá, el cual siendo el resplandor de la gloria, mire cómo lo pone Hebreos, Jesús lo coloca como el resplandor, lo que ilumina, el resplandor de la gloria, es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, o sea, Jesús es de la misma sustancia que el Padre, es de la misma sustancia. ¡Wow! Maravilloso. De la misma sustancia, es de la misma gloria, es la misma imagen que lo sustenta todo, todas las cosas, o sea, la matita, el sol, las galaxias, la molécula, la célula, el gusanito, el ojo, todo se mantiene y se sustenta por su poder. ¡Wow! Imagínate, si la gloria de Jesús se apaga todo el universo. Porque para que puedan las plantas producir la savia, producir la sangre, fluir, los colores, todo, es gracias a que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado, y mire lo que hizo, no solamente que sustenta todo, sino que Él hizo algo que es lo que le está diciendo a los hebreos que se están apartando. Mire, Él, habiendo efectuado la purificación, ¿de qué? De nuestros pecados, de los tuyos, los míos, los de los judíos y los dos, purificó, habiendo purificado los pecados por medio de Él mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y aquí ante todo Hebreos vamos a ver muchas cositas y muy puntuales de lo que son los sacrificios, de lo que es el sacerdocio, todos los detalles. Y resulta que cuando uno empieza a ver que Jesús es mucho más grande que Moisés, mucho más grande que los levitas o los sacerdotes, mucho más grande que los ángeles, uno empieza a entender, wow, el Dios que tenemos es muy lindo, muy humilde, muy sencillo. Porque siendo todo eso, decidió amarnos, decidió santificarnos, salvarnos. ¡Wow! Nos justificó. Es algo que en sí mismo. Y por eso, al cumplir todo ese sacrificio, morir en la cruz, resucitar, el Padre lo sentó a su lado como el más grande de
todos y le dio la honra y el honor y la gloria. Tremendo. La majestad en las alturas. Y dice aquí en esta versión, hecho tanto superior a los ángeles. Bueno, entonces eso vamos a entrar ahorita. Entonces ya vimos que Jesús es superior, es la misma esencia, es la gloria, el resplandor de Dios. Eso es algo. No es un solo profeta, no que Él es un Salvador, que Él es el Hijo de Dios. Eso está bien. No, aquí estamos viendo que Él es Dios. Él es el creador. Para ser Dios hay que ser creador. Hay que ser creador. De resto no puede ser Dios. La mayoría de los dioses, y eso lo va a hablar Hebreos, son dioses que no pueden crear. De lo creado hacen cosas, pero no pueden crear nada. Es de lo creado. Pasa como con los científicos. Los científicos no crean nada, pero de lo creado transforman y desarrollan cosas. Ahora viene una partecita acá. Ahora es la parte de hablar de los ángeles. De los ángeles. Y entonces comienza a expresar porque habían doctrinas que se estaban metiendo en la iglesia sobre adorar ángeles, darles honor, darles como sacrificios y ofrendas, invocar ángeles. Entonces hay que hablar un poquito de angelología, ¿no? Angelología es el estudio de los ángeles. Los ángeles tienen rangos, pero hay algo que usted tiene que aprender. Recuerde que en el principio Dios nos habló de muchas maneras, a través de los profetas, a través de los ángeles. Cuando tú lees bien la Biblia, en Génesis, y lo ratifica en Hechos 7, cuando Esteban lo están asesinando, él habla de que todo lo que dijo Dios lo dijo a través de los ángeles. Hay ángeles que al manifestarse se manifiestan como humanos. Cuando se le aparecieron a Abraham, venían 3 seres, eran ángeles, pero venían como humanos, comieron y todo con él. Pero él se inclina y les dice Señor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vienen de parte de Dios. Pero recuerda este versículo que está en Juan. A Dios nadie le ha visto jamás. A Dios nadie le ha visto. Nadie es nadie. Si la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento es porque nadie del Antiguo lo vio. Nadie. Vieron su resplandor, vieron su gloria, vieron ángeles, pero todo. Y allí en Hechos 7, cuando está hablando este mártir, él habla de que la ley a Moisés fue dada a un siervo que es Moisés, pero fue dada por medio de los ángeles. Cuando estaba la zarza ardiendo y Moisés se acercó y habló a la zarza, él habla de que fue un ángel el que le habló. Lógico, habla de parte de Dios, dice las palabras que Dios quiere decir, y a lo mejor Dios habla por medio de ellos, eso sí. Las palabras que dice el ángel las dice Dios por medio de ellos. ¿Por qué? Porque nadie puede ver a Dios, nadie. Moriría infracante, moriría al instante, nadie. Los querubines, que son un tipo de ángeles, tienen que taparse los ojos para no quedar ciegos, porque están en la presencia de Dios. Nadie puede. ¿Quién puede ver? ¿Quién puede verlo? El Hijo únicamente, Jesucristo, el Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque el Hijo es de la misma esencia, es la misma sustancia. Qué lindas esas palabras, sustancia, esencia, es algo bonito. Aquí como dice, Dios sostiene todo por el gran poder de su palabra. Se sentó al lugar del honor de la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles. Y aquí entonces comienza a hablar también lo mismo de los ángeles. Y hay que tener cuidado porque la gente ahora tiene angelitos, tiene querubines, tiene no sé qué, que ni sabemos ni cómo son. Nadie sabe cómo son. La Biblia describe algo de ellos, pero no. En Apocalipsis, recuerde que Juan, al ver al ángel que le estaba mostrando cosas, se inclina ante el ángel y dice, ¿qué le pasa? Yo soy un ángel. Levántese. Yo soy igual a ti. Al único que hay que adorar es a Jesús. Porque a los ángeles no se les puede adorar. No se les puede llevar ofrendas. No se les puede invocar. Hay que invoque al ángel Rafael, que al ángel Gabriel, que al ángel... No.
porque va a venir un demonio disfrazado de ángel Gabriel o de Miguel. No, señor. Nosotros vamos a Dios. Él enviará a sus ángeles. Él verá si le manda 1000 ángeles, un ángel, 10 a Gabriel, al que quiera, pero es Él. Yo no puedo exigir eso. Es un servicio gratuito que Dios nos da porque dice, los ángeles están al servicio nuestro y de Jesús. Son mensajeros. ¿Sí? Son mensajeros, son siervos, sirvientes de Dios, para que lo entiendan. Eso es. Pero la teología diabólica les ha dado honor y gloria para desviarnos de Jesús. Les dan poder, los hacen ver bonitos, todas las cosas. Pero el que adora o el que se mete con ángeles termina con demonios. Termina endemoniado y termina en muchos problemas. Eso es básicamente. Entonces miren lo que dice acá. 4. Hecho superior, tanto, o sea, no superior, sino tanto superior a los ángeles. ¿Por qué? Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A ver, ¿cuál es el nombre de los ángeles? ¿Cómo se les conoce? Como sanadores, ministradores, llamas de fuego. Se les conoce como vientos, como servidores, como sirvientes. Se les conoce como ayudadores, como ministradores, como ministros de Dios. Así se les conoce. ¿Y cómo se le conoce? Aquí dice que heredó un mejor nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesucristo con el que se le conoce? ¿Sabe cuál? Hijo. Nadie tiene ese título. Ningún ángel tiene el título de hijo. Solamente Jesús. Y nadie tiene el título de padre, sino solo Dios, y lo dijo Jesús. Dios es mi Padre. Dios es tu Padre. Él. Entonces el nombre excelente por excelencia de Dios es Padre. El nombre por excelencia de Jesús es Hijo del Padre. Hijo de Dios. Ese es el nombre que está por encima de cualquier nombre. Entonces a Moisés, ¿cierto? Lo llamó como el tierno, de corazón humilde. ¿Sí? A Abraham, amigo, pero nunca hijo. Nunca le dio ese nombre, solamente estaba reservado para Jesús. Ni a ningún apóstol, ni a ningún profeta, a nadie. La palabra que Dios, el Eterno, tenía para el Verbo era hijo. Ese es el nombre más excelente de todos. Y ahora es superior a los ángeles. Cuidadito con ponerlo, compararlo. Dios Dios que es Jesús, no comparte su gloria con nadie. Ni con los ángeles, ni con María, ni con Pedro, ni con San José, ni con un pastor, ni con un papa, ni con un sacerdote. Con nadie comparte su gloria. No puede. Es antibíblico. Es antidios. Todo el que ponga a una persona al nivel de Jesús. Es superior a cualquier hombre, superior a cualquier santo, superior a cualquier ángel, superior a cualquier cosa creada. Y mira el 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? Jamás de los jamases Dios Padre ha llamado a un ángel hijo. Así de cuando lea la Biblia, nunca jamás vaya a interpretar que Dios llama a los ángeles hijos. Allá eso está, algunas interpretaciones que hacen algunos teólogos para acomodar. En Génesis 6 dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y que tuvieron hijos e hijas y fueron los gigantes de esa época. Entonces algunos teólogos interpretan que los hijos de Dios eran los ángeles que se acostaron o tuvieron relaciones sexuales con los hombres. No. ¿Por qué? Porque a nadie jamás Dios llamó, a ningún ángel llamó hijo. Por eso no puede ser. Entonces esa es una mala interpretación, que los hijos de Dios eran los ángeles. No, porque nunca jamás ese nombre estaba reservado únicamente para Jesús. ¿Captan esa parte? Ahora sí. ¿Y a quién le dijo?
mi hijo eres tú. Yo, aquí dice, yo te he engendrado hoy otra vez. Cuando dice yo te he engendrado, sonaría como que nació. No, él está desde el principio, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lo que está diciendo, y por eso esta interpretación está mejor, está diciendo que yo te he engendrado hoy es yo te he enviado al mundo hoy. Por eso él nació de María, engendrado de María, pero él ya existía desde la eternidad. Cuando dice que yo te he engendrado, dice yo te he enviado al mundo. Yo te hice nacer de una mujer como un ser humano. Es eso lo que está refiriéndose. ¿Captan esa parte? Por eso la Reina Valera no es tan fácil de interpretar en muchas cosas. Yo les recomiendo siempre tengan una Biblia de una versión moderna, Nueva Traducción Viviente o la TLA, que también, o la lenguaje actual, la de Dios al día, también, y una que es transliterada, que esa sí es más profunda, pero por lo menos esas. Tenga la nueva versión internacional, es muy buena. Todas ellas. Hay gente que quiere satanizar eso. Eso es mentira. Eso es como satanizar entonces la Reina Valera. No, no podemos satanizar a ninguna. Porque todas trataron de hacer un esfuerzo para que la gente entendiera de esa época. Esta es de la época, imagínense, los 1500, 1300, por allá. Entonces, lógicamente el lenguaje y todo eso que se habló, pues no era el más nuestro. Entonces, por eso está mejor esto. Pero para poder como irnos ajustando a todo, por eso me gusta leer la Reina Valera. Ahora, entonces ya entendió qué es engendrado. Si quieres se lo leo acá en el 5 de este. En este está diciendo 5. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Bueno, aquí esta interpretación también está bonita. Dios también dijo. Entonces, aquí no dice yo te he enviado, yo te hice engendrar de mujer, sino aquí dice yo seré tu padre. Y aquí termina, hace otra énfasis. Y otra vez, yo seré a él padre. Y él me será a mí hijo. Tremendo. ¿A quién le dijo eso alguna vez? A ningún ángel le dijo eso. Es lo que está hablando acá. El contexto es que está diciendo, comparando a Jesús con un ángel, que no se debería comparar, pero como ellos estaban adorando a ángeles y dándole valor. Y otra vez, dice el 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, aquí el 6 dice, además cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo, aquí dice, que es cuando introdujo a su Hijo al mundo, cuando vino y nació por medio de María. Antes diga, pues todo el mundo dice, adórenle. Cuando nació Jesús humanamente, se hizo humano, de ser el verbo, de ser la luz, se hizo humano. Entonces mire lo que Dios le dice a los ángeles. Siendo un humano, reduciéndose a un ser humano, le dice a los ángeles, ¿qué le dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. Él es el que merece honra. Los ángeles tienen que doblarse ante él. Recuerda que dijo, yo puedo pedirle a mi Padre una legión de ángeles y ya acaban con esto, pero no. Es para que se cumpla la palabra en mí. Mire que Jesús nos enseñó que ni siquiera él mismo manda a los ángeles, siendo humano, como Dios lo puede hacer. Pero como humano no. Como humano, ¿qué dijo? Yo puedo hablar a mi Padre para que mande ángeles. Entonces, vea lo importante de seguir la norma bíblica. Y otra vez cuando autoriza al primero dice, adórenle todos. 7. Ciertamente de los ángeles, ¿qué dice de los ángeles? ¿Qué son los ángeles? Mire lo que dice acá. Él hace que sus ángeles son espíritus y sus ministros son como ministros llama de fuego. Vea cómo los llama. Son como llama de fuego, o sea, que se mueven para un lado para otro, que pueden iluminar, y dice acá que hace sus ángeles y a sus ministros, porque son como ministros también, llama de fuego, más al Hijo. Son servidores, ve aquí como dice, que lo adoren. Pero con respecto a los ángeles dice Dios, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Son sirvientes, ¿sí ve? Para tener claridad, porque lo está comparando con Jesús, porque ellos estaban adorando ángeles. Pero ¿qué dice de su Hijo del 8? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Vea que Él está
por siglos de siglos. ¿Dónde está? En el trono. Él es rey. Jesús es rey, no es un ángel, es rey. Por siglo de siglos. Es lo que está diciendo. El reino de Cristo. Por eso digo, mi reino no es de este mundo. Porque Él es rey de todo el universo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. La autoridad que tiene Jesús. El cetro de Jesús es de su reino. El cetro quiere decir autoridad, poder. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, Dios tuyo, con óleo de alegría. Vea, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Es un rey, es un Dios, es lo más hermoso, es la gloria de Dios misma, es el verbo, es la luz, es el soberano, es el creador. ¿Sí? Pero ese mismo, con todo ese poder, aborrece la maldad. Aborrece la maldad. Y ama la justicia. Es lo que nos enseña el Señor. Amen la verdad, amemos la verdad, y todo lo que sea injusto hay que aborrecerlo. Hay que aborrecerlo. Hay que aborrecer la maldad y amar la justicia. Eso es lo que dice que hace Jesús, que es superior a los ángeles. ¿Cómo lo ungió? Dice que lo ungió con óleo. Óleo es un aceite, ¿no? Y normalmente los sacerdotes preparaban este aceite para ungir reyes, para ungir sacerdotes o profetas. Y aquí entonces está hablando de un óleo. ¿Pero qué tipo de óleo? Un óleo de Dios. Pero es un óleo que no es para todo el mundo, porque es un óleo compuesto. Las esencias de ese óleo es alegría. A ningún sacerdote ungieron con óleo de alegría. Ustedes ven, un sacerdote son como serios, un pastor, ¿cierto? Profetas bravos, los profetas gritaban. A nadie. Pero a Jesús lo ungió el Padre con óleo de alegría. Por eso Jesús a toda hora es sonriente, a toda es alegre. Él no está ahí, ¿no? El gozo del Señor me fortalece, es mi fortaleza. Ese óleo que tiene Jesús nos escurre a nosotros por gracia, y por eso somos felices, aunque estemos en problemas, aunque estemos en situaciones difíciles, hay alegría. Más que a tus compañeros. Y luego dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Mire, Dios mismo le dice a Dios Hijo, le dice, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Quién la fundó? Jesús, en el principio. Y los cielos son obra de tus manos. Qué hermoso. Jesús, el mismo que se redujo a ser humano y murió por nosotros. Pero mire lo que dice. Todo eso que tú creaste, la tierra, los cielos, en el 11 dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos van a ser consumidos, renovados, cambiados, pero tú sigues siendo el mismo. Jesús sigue siendo el mismo eternamente y para siempre. Y todos ellos envejecerán, y como una vestidura van a terminar como trapito viejo, ¿cierto? Es lo que dice. Y como un vestido los envolverás y serán, aquí dice, mudados, o sea, cambiados. El cielo, la tierra y todo va a ser renovado, cambiado. Pero Él no. Pero tú, el 12, parte B, pero tú eres el mismo, la misma amor, la misma alegría, el mismo gozo, la misma gloria. Y tus años no acabarán. Y aquí me gusta porque dice de una manera muy hermosa, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú eres siempre el mismo, tú vivirás para siempre. En otra versión dice, tus años nunca se acabarán. Ah, tremendo. Pues, o sea, entonces, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo alguna vez o jamás? Siéntate a mi derecha. ¿Cuándo? ¿A qué ángel le dijo siéntate aquí a mi diestra, a mi derecha? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A cuál ángel? A ninguno. Ni a Miguel, ni a Gabriel, ni a Rafael, ni a ninguno. Y dice, ¿a quién le ha dicho que se siente a mi derecha?
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién le ha dicho eso? ¿Algún ángel? ¿A algún profeta? ¿A algún apóstol? ¿A Moisés? ¿A Abraham? ¿A David? ¿Acaso? ¿A Juan el Bautista? ¿O de pronto a Pablo o a Juan? No. No, 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 no. ¿Por qué? Dice el 14, no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servir, para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. A ti y a mí y a todos los que han creído en Jesucristo, los ángeles son servidores enviados para el servicio de la iglesia, como dice acá el 14. Por lo tanto, los ángeles son solo, ya hace la aclaración, sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Son siervos, sirvientes para ayudar al que ya es salvo. A ti y a mí, si has recibido a Jesús y crees que Jesús te salvó por gracia, por amor, no por obras. Tremendo. Qué lindo capítulo, ¿no? Es espectacular. Me gozo mucho. Doy gracias. Hay mucho más que hablar, pero no quiero entrar en más detalles para que ustedes se alimenten, léanlo ustedes, mastíquenlo. Entonces los ángeles, vuelvo y repito, esta parte fue que Jesús es superior a los ángeles. Eso es, ya tiene la antesala ahora que nosotros vamos a recibir esa herencia, y los que tienen la herencia y tienen al Espíritu Santo, el sello, los ángeles están al servicio. Por eso dice que usted sin querer, cuando hospedó a personas cristianas, a un misionero, hospedó ángeles. Yo no entendía eso, la verdad. ¿Cómo así que sin querer hospedamos ángeles? ¿Cuándo? Pues cuando usted invita a alguien que es un hijo de Dios, una hija de Dios, a tu casa, pues él no va solo, él va con sus ángeles. Y dice, hospedaron ángeles. O sea que Dios puede poner 2, 3, 4, no sé cuántos para cada uno, dependiendo del trabajo, la labor que esté haciendo misional. Entonces, cuando se quedan en tu casa, se quedaron 3, 4 ángeles, usted ni se enteró. Porque usted dejó entrar, invitó a almorzar al pastor, o lo dejó quedar en su casa. Ahí invitó ángeles, llevó a sus ángeles, los angelitos van con él, porque son servidores, son ministros de Dios para el servicio de sus herederos. ¿Cómo la ven? Somos herederos de Dios. Los mensajeros de Dios son los ángeles. ¿Y para qué están? Pues para cuando tú estás evangelizando, estás ministrando sanidad, estás ministrando liberación. Cuando tú vas por la calle, ellos te cuidan, te protegen, están al tanto y están diciéndote, porque están para el servicio. Cuidadito con llevar los ángeles a lugares que no se deben llevar. Usted verá dónde los lleva. Aquí tiene a Dios, al Espíritu Santo. Mira usted también dónde los lleva. Es que tenemos que ser responsables, porque este cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo la ve? Está interesante. Y vamos a seguir en el 2. Ahora él va a hablar de lo grande que es él y de la salvación tan grande que nos da. Y sobre todo, viene una advertencia para los que se desvían del camino. Ojo, puede que nunca tuvo a Jesús y se fue. O puede que lo tenga y se apartó. Eso puede suceder también. ¿Qué sucede si usted tiene a Cristo y se aparta? ¿Qué sucede? Te lo dejo ahí. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que tiene a Cristo? Se puso bravo con Dios, o la tentación lo sacó. ¿Qué le pasa? Vamos a verlo. Capítulo 2, próxima semana. Nos vemos este domingo. Dios me los bendiga. Bendigo sus vidas y quieres este mensaje. El resplandor de la gloria de Dios, el excelso, el sonriente, el alegre, está contigo. Se llama Jesús y es superior a todo lo creado, a cualquier hombre, a cualquier ángel y a cualquier cosa. Él es más que todo. La esencia de Él es la misma esencia del Padre y del Espíritu Santo. Los bendigo. Hablamos entonces. Bendiciones.